Buenas noches, estrellas. Sean todos bienvenidos a Radio Cosmo. Hoy acompáñenme en un viaje de 7 milenios atrás, por allá por el siglo V antes de Cristo, para conocer una de las grandes civilizaciones de toda la historia de la humanidad, los asirios. Como es costumbre, para hablar de historia, siempre es necesario hablar algo de geografía, ¿no? Para ubicarnos más o menos dónde vamos a estar. Últimamente estoy hablando mucho del área de Mesopotamia, pero es que pasaron muchas cosas por ahí. De hecho, puede que incluso hable de cosas que ya he hablado, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a hablar desde el imperio de Mitanni, pero Mitanni va a tener su propio show. Tengo que hablar de los elamitas, de los hititas, de los hurritas, de los amoritas, pero ellos van a tener su propio episodio. Asiria estaba aquí surgió todo lo que es Asiria, en esta parte que está aquí, que es Asur, la ciudad de Asur. Ahí fue donde todo surgió. Asiria era una región ubicada, en el antiguo Oriente Próximo, desde Mesopotamia, toda el Asia Menor, hoy Turquía. Ya cuando fue el imperio neobabilónico, se fueron inclusive hasta Egipto. El imperio tuvo un modesto origen en Asur. Era conocida como Subartu por los sumerios. Estaba al noreste de Babilonia, donde se enriquecieron los mercaderes que comerciaban con Anatolia, afluencia que generó el crecimiento y la prosperidad de la ciudad. Una interpretación de ciertos pasajes bíblicos del libro del Génesis asegura que Asur se fundó después del diluvio por un hombre llamado Asur, hijo de Sem, hijo de Noé, quien más tarde procedió a erigir otras importantes ciudades asirias. Una historia más creíble es que en algún momento del tercer milenio antes de Cristo la ciudad se bautizó como Asur en honor a la deidad de igual nombre, que además dio origen al término Asiria. Mientras que la versión bíblica de Asur aparece más tarde en los registros históricos, fue la que al parecer adoptaron los asirios tras abrazar el cristianismo. La fecha más antigua del Génesis es cercana al 1450 a.C. y la más moderna del siglo V a.C. Por ello se piensa que dicha variante, más acorde con el sistema de creencias acogido con prosperidad por los cristianos asirios, es una reinterpretación de su historia más antigua. En los orígenes, los asirios eran un pueblo semita que hablaba y escribía acadio, hasta que se popularizó el arameo por ser más sencillo de emplear. Muchos intelectuales, muchos historiadores dividen el ascenso y colapso del imperio asirio en 3 periodos, que es lo que vamos a hacer hoy: el imperio antiguo, el imperio medio, vamos a hablar de la conquista de Mitanni, que como dije va a tener su propio show, y luego el imperio nuevo o el imperio neoasirio. Aunque la historia asiria continuó tras su existencia, en la actualidad aún viven asirios en las regiones de Irán y del norte de Irak, así como en otras zonas. El imperio asirio se considera el más grande de todos los imperios mesopotámicos, tanto por su extensión como por el desarrollo de una burocracia y estrategias militares que les permitieron crecer y prosperar. Vayamos al imperio antiguo. Les hablaba hace poco de Asur, ¿no? Que aquí está Asur, que existió desde el tercer milenio antes de Cristo. Las ruinas que se conservan de esta población datan de el 1900 a.C., que en la actualidad se considera la fecha en la que se fundó la metrópoli. Según las inscripciones más antiguas, su primer rey fue Tudilla, y quienes le sucedieron se conocieron como los reyes que vivían en tiendas, por lo cual sugiere más bien la idea de una comunidad nómada, antes que una urbana, antes que una sedentaria. Sin lugar a dudas, Asur fue importante
ya que era un centro de comercio para la época. Pero su forma y estructura no están claras. El rey Erishun I construyó el templo de Asur hacia el 1905-1900 a.C., fecha aceptada como la fundación de una ciudad en ese sitio, aunque está claro que hubo algún tipo de población allí anteriormente. La colonia mercantil de Karun Kanesh, o el puerto de Kanesh, que bueno, no lo puedo encontrar aquí en el mapa, pero bueno, era uno de los centros de comercio más lucrativos, ¿no?, del antiguo Oriente Medio, y que sin duda resultaba de la mayor importancia para la ciudad de Asur. Los mercaderes de Asur viajaban hasta Kanesh, establecían negocios y después, tras colocar a cargo de ellos a empleados de confianza, que por lo general eran familiares suyos, retornaban a Asur para supervisar sus asuntos desde allí. La riqueza generada por el comercio de Karun Kanesh le proporcionó al pueblo de Asur la estabilidad y seguridad necesarias para la expansión de la ciudad, lo que creó la base para el surgimiento de este imperio. El comercio con Anatolia también resultó importante, esto para proveerles materias primas a los asirios, a partir de las cuales perfeccionaron el arte de la herrería. Las armas de hierro de los militares asirios supusieron una ventaja decisiva en las campañas de conquista de toda la región de Oriente Medio. Sin embargo, antes que todo esto ocurriera, el paisaje político necesitaba un cambio. Los pueblos conocidos como los Ati y los Hurritas dominaban la región de Anatolia. Y en el norte de Mesopotamia, Asur permanecía a la sombra de esas civilizaciones con mayor poder. Además de los Hatti, estaban los amorritas, que colonizaban la zona de forma constante, la invadían de forma constante, adquiriendo más tierras y recursos. El rey asirio Shamashi-Adad I expulsó a los amorritas, aseguró las fronteras de Asiria y proclamó a Asur la capital del reino. Mientras que los Hatti continuaron como fuerza dominante hasta que los hititas los invadieron y los asimilaron por allá por el año 1700 a.C. Mucho antes de esa época, la preocupación de que esos pueblos generaban se dio en importancia a la que constituía el aumento paulatino de poder de una ciudad del suroeste, Babilonia. Los amorritas incrementaban su fuerza en Babilonia desde hacía al menos 100 años, cuando accedió al trono el rey amorrita Sin-Mulayit. Hacia el año 1792 a.C., su hijo, el rey célebre Hammurabi, asumió la corona y subyugó las tierras de los asirios. Por esta época termina el comercio entre Asur y Karun Kanesh, debido a que Babilonia asciende a un lugar prominente en la región y toma el control de todo el comercio de Asiria. Disculpen. El imperio babilonio se desplomó poco después de la muerte de Hammurabi en el 1750. Luego Asiria intentó de nuevo ejercer el control sobre la región que circundaba a Asur, pero al parecer los reyes de ese periodo no estuvieron a la altura. La guerra civil estalló en el territorio y no fue hasta que el rey asirio, Adasi, por allá por el año 1726-1691, cuando este logró recuperar la estabilidad y aseguró la región. Sus sucesores continuaron sus políticas, pero no se ocuparon de la expansión del reino debido a su incompetencia o quizás falta de voluntad. Esto es lo que vendría siendo el Imperio Medio. El Imperio Medio, ya pasamos de... Vamos a hacer la comparación. Pasamos de esto, de este pequeño pedazo de tierra, a este. Esto es el antiguo imperio asirio, mientras que todo lo rosado es el imperio medio. Lo morado es lo antiguo, lo rosado es el medio. El vasto reino de Mitanni, que ya
tengo que hablarles de Mitanni. Mitanni es esto que está acá, ¿no? Mitanni se desarrolló en la zona oriental de Anatolia, por allá por el siglo XIV a.C. Ejercía el dominio de la región mesopotámica con Asiria bajo su control. Asiria era un reino vasallo de Mitanni. Las invasiones hititas lideradas por el rey, los nombres de los reyes hititas son la hostia. Este se llama Suppiluliuma, que reinó del 1344 a 1322 aproximadamente. Acabaron con el poder de Mitanni y reemplazaron a sus reyes con sus propios monarcas. Por ese tiempo el rey asirio Eribadad I ganaba influencia en la corte de mayoría hitita de Mitanni. Los asirios aprovecharon la oportunidad para reafirmar su propia autonomía y comenzar a expandir su reino desde Asur hacia las regiones que antes controlaba Mitanni. Los hititas contraatacaron y detuvieron a los asirios hasta que el rey Assur-uballit I venció a los remanentes de las fuerzas de Mitanni, todas estas dirigidas por comandantes hititas, y se apropió de partes importantes de la región. Luego vinieron otros dos monarcas que mantuvieron lo que se había conquistado, pero no se produjeron más expansiones. Hasta la llegada del rey Adad-nirari. Primero, estamos hablando de ya finales del siglo XIV, antes de Cristo, del siglo XIV. Fue de aproximadamente el 1307 al 1276-75 a.C. Este Adad-nirari extendió el imperio asirio hacia el norte y el sur, expulsó a los hititas y conquistó sus más importantes baluartes. Adad-nirari también fue el primer rey asirio de quien se conoce algo con certeza debido a las inscripciones que dejó acerca de sus logros, que han sobrevivido casi intactas. También se han conservado cartas y lo que se puede ver que es el hacha que usó este rey, con varias inscripciones cerca del mango. Las cartas que se han conservado entre el rey asirio y los hititas, que establecen con claridad que al principio otras naciones de la región no tomaban en serio a los gobernantes asirios, hasta que les fue imposible resistirse a su enorme poder. Adad-nirari conquistó todo Mitanni e inició lo que se convertiría en una política habitual del imperio asirio: la deportación de grandes segmentos de población. Con Mitanni bajo control asirio, Adad-nirari I decidió que la mejor forma de prevenir futuros levantamientos era expulsar de sus territorios a los ocupantes originales y reemplazarlos con asirios. ¿Dónde he escuchado eso antes? Sin embargo, no debe sobreentenderse que esto significa tratar con crueldad a los cautivos. Los deportados se escogían cuidadosamente según sus habilidades y se enviaban a las regiones donde pudiera sacarse mayor provecho a sus talentos. De entre la plebe conquistada, no todos eran seleccionados para ser deportados y jamás se separaba a las familias. Los segmentos de la población que se resistieron de forma activa a la presencia siria se vendían como esclavos o simplemente eran aniquilados. Pero el creciente imperio absorbía a la población general, a la cual consideraba a Siria. También proporcionó las bases para levantar el imperio, sobre las cuales sus sucesores continuarían su edificación. Su hijo y sucesor, Salmanasar I, completó la destrucción de Mitanni, absorbió su cultura y dio continuidad a las políticas de su padre, entre ellas la de relocalizar los pobladores. Luego el hijo de Salmanasar, Tukulti-Ninurta I, se fue un poco más allá. Este es Salmanasar I, una estatua que se tiene de él. Como les estaba hablando, Tukulti-Ninurta I se interesó en adquirir y preservar el conocimiento y las culturas de los pueblos conquistados, así como en desarrollar un método más sofisticado para seleccionar a los individuos o comunidades a reubicar y los sitios específicos para su reinserción. Los escribas y letrados, por ejemplo, se escogían con esmero
y se enviaban a centros urbanos donde apoyaban a la catalogación de obras escritas y en la administración. Hombre instruido, compuso el poema épico que describió su victoria sobre el rey Casita de Babilonia. Sí, había también una tribu llamada los Casitas. Así como la conquista de aquella ciudad y sus zonas de influencia. Asimismo, escribió otro poema acerca del sometimiento de los elamitas. Esto que vemos aquí es una tablilla escrita en cuneiforme sobre la victoria de Salmanasar I, sobre sus victorias, sobre todas sus aventuras. Pero sí, Tukulti-Ninurta venció a los hititas en la batalla de Niriyá, cerca de 1245 a.C., lo que significó el final del control de ese pueblo sobre la región y la decadencia de su civilización. Tukulti-Ninurta castigó con severidad las incursiones de Babilonia en territorio asirio, sometiéndola al pillaje, al saqueo de sus templos sagrados y a la esclavización de su población y de su rey, a quienes trasladó a Sur. Con las riquezas del botín renovó el grandioso palacio de la ciudad que había construido al otro lado de Assur, a la cual nombró Kar-Tukulti-Ninurta, en donde parece haberse retirado al volverse contra él la marea de la opinión popular. Era su palacio de verano, pues, su palacio de invierno, como quien dice. Asirios y babilonios compartían muchas deidades, de ahí que la profanación de los templos de Babilonia se interpretase como una ofensa a los dioses. Por lo que sus hijos y funcionarios de la corte se rebelaron contra él por haberse apoderado de las pertenencias de los dioses y murió asesinado en su palacio. Estamos hablando de Tukulti-Ninurta primero. Es probable que por uno de sus hijos, de nombre Assur-nadin-apli, quien de inmediato asumió el trono. Con posteridad a la muerte de Tukulti-Ninurta I, el imperio asirio cayó en un periodo de estancamiento en el que ni aumentaba ni disminuía, mientras todo el Oriente Próximo caía en una época de oscuridad tras el llamado colapso de la Edad de Bronce, gracias a la incursión de los pueblos del mar que también tendrán su propio show. Assur y su imperio se mantuvieron indemnes en comparación. A diferencia de otras civilizaciones de la región que sufrieron un colapso total, los asirios parecen haber experimentado una pérdida parcial de su avance. No se puede afirmar que el imperio quedara estancado, porque su cultura continuó, incluido el énfasis en las campañas militares y los valores de la conquista. Sin embargo, no hubo expansiones significativas del imperio ni de su civilización en comparación con su anterior situación bajo Tukulti-Ninurta I. Todo eso cambió con el ascenso de Tiglat-Pileser I al trono. Este señor que vemos aquí, que reinó alrededor de el 1115 al 1076 a.C. En el siglo IX a.C., Tiglat-Pileser, en el siglo XI, disculpen, antes de Cristo, Tiglat-Pileser revitalizó la economía y las fuerzas militares a través de sus campañas, que añadieron recursos y población cualificada al imperio asirio. La alfabetización y las artes eclosionaron y las iniciativas adoptadas por el monarca para preservar estas tablillas cuneiformes sirvieron como modelo para la famosa biblioteca ninivense del rey Asurbanipal, donde se encontraron, entre otras cosas, el fragmento que tenemos de la epopeya de Gilgamesh. Pero ya me salí del tema. Asurbanipal sería un rey que reinaría posteriormente, ¿no? Al morir Tiglat-Pileser I, su hijo Asharit-apal-Ekur ascendió al trono y reinó durante 2 años, durante los cuales continuó sin alterar las políticas de su padre. Le sucedió su hermano Assur-bel-Kala, quien al principio gobernó con éxito hasta que lo desafiara un usurpador que sumió al imperio en una guerra civil. Aunque la rebelión fue aplastada y sus participantes ejecutados, los disturbios ofrecieron la oportunidad de separarse de ciertas regiones que habían estado estrechamente controladas por Asiria. Entre estas se encontraba el área conocida como Ebernari, Siria, Líbano e Israel actuales, más o menos. Especialmente importante para el imperio por puertos costeros bien habilitados con acceso al Mediterráneo.
Los arameos obtuvieron el control de Ebernari y desde allí comenzaron a efectuar incursiones contra el resto del imperio, al tiempo que los amorritas de Babilonia y la ciudad de Mari se fortalecieron y trataron de separarse del imperio. Los reyes posteriores a Asurbalcala, entre ellos Almanazar II, Tiglat-Pileser II, lograron mantener el núcleo del imperio que circundaba a Asur, pero no pudieron reconquistar Ebernari ni expulsar a los arameos y amorritas de sus fronteras. El imperio se fue reduciendo de forma constante a causa de los repetidos ataques desde el exterior y rebeliones internas. Al no haber rey alguno que devolviera la vitalidad al ejército, Asiria entró de nuevo en un periodo que mantenía unido lo que podía del imperio sin lograr nada más. Aquí vemos al rey Tiglat-Pileser III en esta imagen. Luego, ahora sí, como quien dice, pasamos al imperio neoasirio. El imperio neoasirio tuvo una duración de aproximadamente 300 años, del 912 al 612, fue la última etapa del imperio asirio, que se iba desde Mesopotamia. A ver, aquí está. Miren esa bestialidad. Mesopotamia, el Levante, Egipto, Anatolia, partes de Persia y Arabia. Espectacular. Algo enorme para la época. Comenzó con el reinado de Adad-Ninari II. El imperio logró grandes expansiones territoriales que forjarían el mayor imperio del mundo hasta el momento. Los asirios contaban con la fuerza militar más efectiva del momento. La primera en ir equipada con armas de hierro, cuyas tácticas bélicas los hacían invencibles. Sus principios políticos y militares también les otorgaron, ¿no?, una duradera reputación. De crueles, despiadados, aunque en los últimos años esto se ha cuestionado por varios intelectuales, ya que hoy en día se dice que no eran ni más ni menos crueles que los otros imperios de la antigüedad, como el de Alejandro Magno o Roma. Los reyes del imperio, tales como Tiglat-Pileser III, Salmanasar V, Sargón II, Sennacherib y Asarhadón, se mencionan varias veces en la Biblia como enemigos de los israelitas, aunque las inscripciones de los asirios y los libros de la Biblia difieren, a veces radicalmente, sobre cómo transcurrieron ciertos acontecimientos entre ambas naciones. Donde mejor se puede apreciar esto es en las inscripciones de Sennacherib sobre la conquista de Judea y la explicación de la Biblia en el libro de Isaías 37.2, Crónicas 32.21 y el segundo libro de los Reyes del 18 al 19. Los propios asirios no se referían a esta época como imperio neoasirio, sino que lo consideraban una etapa más de su historia. Los expertos tampoco están de acuerdo en la fecha del comienzo de este periodo, ya que algunos dicen que empieza con una nueva firmeza tras los problemas políticos asociados a las invasiones arameas de los siglos XI y XII, suponiendo así que las fechas de 934 al 610, mientras que otros aseguran que comienza el reinado con el reinado de Adad-Ninari en el 912 a.C. También hay otros que aseguran que la verdadera fundación del imperio comienza con Tiglat-Pileser III en el 745 a.C. Esta situación se repite para el final del periodo, ya que algunos expertos sitúan el final del imperio asirio en el 612 con la caída de Asur y Nínive, mientras que otros lo citan o dicen que fue en el 610 a.C. como la fecha final, porque para entonces todas las ciudades ya habían sido destruidas. El imperio neoasirio es el que resulta más familiar para cualquiera persona que sepa de historia antigua, porque es el periodo de la mayor expansión del imperio y los reyes de este periodo son los que se mencionan en la Biblia más a menudo. También es la era que le da al imperio neoasirio la manera más contundente la reputación que tiene de ser cruel y despiadado.
Aunque es comprensible la reputación por las tácticas militares decisivas y crueles, esa comparación por el régimen con el régimen nazi no. A diferencia de los nazis, los asirios trataban bien a los pueblos que conquistaban y trasladaban a otros sitios, y los consideraban asirios una vez se habían sometido a la autoridad central. No había ningún concepto de una raza superior en la política siria. Todo el mundo estaba considerado como un bien para el imperio, ya que hubieran nacido asirios o hubieran sido asimilados dentro de la cultura. La única comparación justa entre la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial y los asirios es la eficacia militar y el tamaño de sus ejércitos, y esa misma comparación se podría aplicar a la antigua Roma. Sin embargo, estos ejércitos enormes todavía quedaban en el futuro, cuando el primer rey del imperio asirio subió al poder. El ascenso del rey Abad-Ninari II trajo consigo el tipo de renacimiento que necesitaba Siria en aquel momento. Los asirios habían perdido territorios, prestigio y poder tras el colapso de la Edad de Bronce, y las invasiones de los arameos, amorreos, de los pueblos del mar. Pero bueno, Adad-Ninari volvió a conquistar las tierras que habían perdido y aseguró sus fronteras. Los arameos derrotados fueron ejecutados o deportados a las regiones dentro del corazón asirio y fueron asimilados dentro de la cultura. También conquistó Babilonia, pero aprendiendo de los errores cometidos en el pasado, como cuando el rey Tutul-Ninurta saqueó Babilonia en torno al siglo XIII a.C. y fue asesinado, se negó a saquear la ciudad y en vez de ello firmó un acuerdo de paz con el rey, por el que ambos se casaron con la hija del otro y se juraron lealtad mutua. Este tratado aseguró que Babilonia fuese un aliado poderoso en vez de ser un sempiterno problema durante los 80 años siguientes. Los reyes que siguieron a Adad-Ninari II siguieron con las mismas políticas y la expansión militar. Tukulti-Ninurta II expandió el imperio hacia el norte y ganó más territorio hacia el sur en Anatolia, mientras que Asurbanipal, que es el que está ahí en la imagen, bueno, no es Asurbanipal, es Asurnasirpal. Consolidó el gobierno en el Levante y extendió el gobierno asirio por Canaán, trasladó la capital de Ashur a la nueva ciudad de Calcu, que adornó con más de 41 tipos de árboles que se llevó de vuelta en sus campañas. Calcu fue construida por esclavos que también se habían traído de vuelta de esas campañas, que habían conseguido subyugar una expansión importante de territorio. En la batalla había empleado el método de conquista sirio más común, la guerra de asedio, que comenzaba con un asalto brutal a la ciudad. Los avances en tecnología militar no fueron ni la única contribución ni la más importante de los asirios, ya que en el mismo tiempo hicieron progresos importantes en medicina, desarrollando lo que habían creado los sumerios y valiéndose de los conocimientos y talentos de los pueblos conquistados y asimilados. Ashurnasirpal II compuso los primeros listados sistemáticos de plantas y animales en el imperio y llevó escribas consigo en las campañas para que llevaran un registro de los nuevos descubrimientos. Establecieron colegios por todo el imperio, pero solo eran para los hijos de los ricos y la nobleza. Las mujeres no tenían permitido ir al colegio u ocupar puestos de autoridad, a pesar de que anteriormente en Mesopotamia habían disfrutado de unos derechos casi iguales. El declive de los derechos de las mujeres está relacionado con el ascenso del monoteísmo asirio. A medida que los ejércitos asirios avanzaban por el país, su dios Ashur iba con ellos. Pero, así como Ashur antes había estado unido con el templo de aquella ciudad y solo se lo había adorado allí, se volvió necesaria una nueva manera de imaginar al dios para poder continuar su adoración y contar con su ayuda en otros lugares. Esta unidad de visión de una deidad suprema ayudó a unificar aún más las diferentes regiones del imperio. Los diferentes dioses de los pueblos conquistados, así como sus prácticas religiosas, fueron absorbidos por la adoración de Ashur, justamente como hicieron los romanos. Ashur fue reconocido como el único y verdadero dios que en el pasado había recibido nombres diferentes de pueblos diferentes. Cualquier parecido a la cristiandad es mera coincidencia.
pero ahora era bien conocido y se lo podía adorar adecuadamente como una deidad universal. La cultura siria fue cobrando cada vez más cohesión con la expansión del imperio. El nuevo concepto de la deidad y la asimilación de los pueblos de las regiones conquistadas. Salmanasar III expandió el imperio por la costa del Mediterráneo y recibía tributos de las ricas ciudades fenicias de Tiro y Sidón. También derrotó al armenio Urartu, al menos temporalmente, que desde hacía tiempo venía siendo una piedra en el zapato para los asirios. Sin embargo, tras su reinado, estalló una guerra civil en el imperio cuando el rey Shamshi-Adad V luchó contra su hermano por el control de este. Aunque se apaciguó la rebelión, la expansión del imperio se detuvo tras Salmanasar III. La regente Shamuramat, la famosa Semiramis, que se convirtió en la mítica diosa reina de los asirios en la tradición posterior, conservó el trono para su joven hijo, Adad-Ninari III, entre el 810 y 806 a.C. Durante ese tiempo aseguró las fronteras del imperio y organizó exitosas campañas para acabar con los medos y otras poblaciones problemáticas por el norte. Sí, de los medos también hablaremos más adelante. Cuando su hijo alcanzó la mayoría de edad, pudo entregarle un imperio estable, considerablemente más grande. Adad-Ninari III expandiría aún más. Sin embargo, tras su reinado, sus sucesores prefirieron conformarse con los logros de los demás. Y el imperio entró en otro periodo de estancamiento. Esto fue especialmente perjudicial para el ejército, que fue languideciendo bajo el mandato de los reyes Ashur-dan III y Ashur-Ninari V. El imperio se revitalizó con Tiglat-Pileser III, que reorganizó el ejército y reestructuró la burocracia del gobierno. También derrotó al rey Urartu, que había vuelto a surgir para causarles problemas a los gobernantes asirios, y sometió a la región de Siria. Según algunos expertos, el imperio neoasirio realmente comienza con Tiglat-Pileser III y no con Adad-Ninari I. Bajo el reinado de Tiglat-Pileser III, el ejército asirio se convirtió en la fuerza militar más efectiva de la historia hasta ese momento. Claro, hasta que llegaran las falanges macedónicas y luego las legiones. Y serviría de modelo para los ejércitos venideros en cuanto a organización, tácticas, entrenamiento y eficiencia. A Tiglat-Pileser III lo siguió Salmanasar V, que continuó con la política del rey, pero no tuvo tanto éxito con sus campañas militares. Su sucesor, Sargón II, fue un militar líder brillante y administrador que expandió el imperio más que cualquier otro rey antes que él. Aunque los nobles cuestionaron el gobierno de Sargón II porque decían que se había hecho con el trono ilegalmente, este mantuvo la cohesión del imperio, expandió las fronteras, mejoró la legislación y la administración y mantuvo la tesorería llena a lo largo de todas sus conquistas. Tras la muerte de Tiglat-Pileser III, Sargón II consiguió elevar el imperio hasta las cotas más altas política y militarmente. Sargón II fundó la dinastía sargónida, que gobernaría el imperio asirio hasta su ocaso. Sargón II y su hijo Senaquerib, que lo pueden ver ahí en la imagen, Sargón está a la izquierda con un bastón, Senaquerib está al lado derecho, hizo las campañas amplia y despiadadamente. Hizo las campañas peor. Conquistó Israel, Judea y las provincias griegas de Anatolia. Su asedio de Jerusalén está plasmado en el Prisma de Taylor, un bloque de escritura cuneiforme que describe las hazañas militares de Senaquerib. Este fue descubierto en 1830 por el coronel Taylor británico, que se dice que ha capturado 46 ciudades y que atrapó a gente de Jerusalén dentro de la ciudad hasta que consiguió vencerla. Sin embargo, esta información queda de entredicho por la versión de lo sucedido que se describe en los libros bíblicos, ¿no? Donde se dice que Jerusalén fue salvada por la intervención divina y el ejército de Senaquerib fue expulsado del campo. Sin embargo, la Biblia sí cuenta la conquista siria de la región. Las victorias militares de Senaquerib aumentaron la riqueza del imperio más allá de lo que lo había logrado su padre Sargón II.
aunque su reinado se vio dañado por las persistentes campañas militares contra Babilonia y los elamitas. Trasladó la capital de la ciudad de Dur-Shakurin de Sargón a Nínive y construyó lo que se conoció como un palacio sin rival. Embelleció y mejoró la estructura original de la ciudad y plantó muchos jardines y vegetales. Sin embargo, Babilonia había sido un problema persistente a lo largo del reinado de Sennacherib. Y al final, se acabó cansando de tener que lidiar con ella. Ignorando las lecciones del pasado y no contento con su gran riqueza y el lujo de la ciudad, Sennacherib mandó a su ejército contra Babilonia, la saqueó y desvalijó los templos, al igual que lo hizo Tutul-Ninurta I. La gente de la región vio el saqueo y la destrucción de los templos como el colmo del sacrilegio, así como los hijos de Sennacherib, que lo asesinaron en su palacio en Nínive para aplacar la ira de los dioses. Sennacherib había elegido a su hijo menor, Asaradón, como su sucesor, cosa que no le sentó bien a sus hermanos mayores. Aunque su motivo para asesinar a su padre bien pudo haber sido su deseo de poder y acabar con la esperanza de obtener la corona de su hermano menor, habían necesitado cierta justificación para actuar. Y el saqueo de Babilonia, que llevó su padre a cabo, fue justamente eso. Asaradón subió al trono, derrotó las facciones de sus hermanos en una guerra civil que duró 6 semanas, y después ejecutó a la familia de sus hermanos, sus socios y cualquiera que hubiese ido contra él. Con el gobierno ya asegurado, uno de sus primeros proyectos fue reconstruir Babilonia. Publicó una proclama oficial que afirmaba que Babilonia había sido destruida por voluntad de los dioses debido a la maldad de la ciudad y su falta de respeto por lo divino. En ninguna parte de esa proclama se menciona a Sennacherib ni el papel que jugó en la destrucción de la ciudad, pero deja claro que los dioses eligieron a Asaradón como medio divino para la restauración. El imperio floreció bajo su reinado. Logró conquistar Egipto, cosa que Sennacherib intentó y no logró, según Heródoto, porque los ratones de campo royeron las cuerdas de los arcos de los arqueros, los carcajes y las tiras de los escudos la noche antes de la batalla. Asaradón empujó las fronteras del imperio hasta los Montes Sagros en el norte, en el actual Irán, y hasta Nubia en el sur, el actual Sudán, y con una expansión que iba desde el Levante, el actual Líbano e Israel, hasta Turquía, o Anatolia, pues. Sus campañas militares exitosas y su cuidadoso mantenimiento del gobierno proporcionaron la estabilidad necesaria para los avances en medicina, alfabetización, matemáticas, astronomía, arquitectura y las artes. Para garantizar la paz, Asaradón firmó tratados de vasallaje con los persas y los medos, en los que les exigía someterse por adelantado a su sucesor. Además, la madre de Asaradón, Sakutu, también publicó un decreto conocido como el Tratado de Lealtad Naki a Sakutu, que obligaba a la corte asiria y los territorios sometidos a aceptar a Asurbanipal como rey y apoyar su reinado. Esto garantizó una transición de poder fácil cuando Asaradón murió en el 669 a.C., en una campaña en Egipto, y el gobierno pasó al último gran rey asirio, Asurbanipal, quien reinó del 668 al 627 a.C. Asurbanipal fue el más culto de los gobernantes asirios, y hoy en día, por lo que más se le conoce probablemente, es por la enorme biblioteca que coleccionó en su palacio de Nínive. A pesar de ser un gran mecenas de la cultura y el arte, Asurbanipal podría ser tan despiadado como sus predecesores para asegurar el imperio e intimidar a sus enemigos. Derrotó a los elamitas, completó la conquista de Egipto, expandió el imperio aún más al este y al norte. Asurbanipal reconocía la importancia de preservar el pasado, por lo que mandó emisarios a todos los países bajo su control e hizo que llevaran de vuelta o copiaran libros de cada ciudad o pueblo para recogerlo todo en su biblioteca real. Aunque no fue el primer rey en coleccionar libros, fue el primero en dar prioridad a su colección.
Asurbanipal gobernó el imperio durante 42 años. En ese tiempo llevó a cabo campañas exitosas y gobernó de manera muy eficiente. Sin embargo, el imperio se había hecho demasiado grande y las diferentes regiones se vieron sobrecargadas. Además, la enormidad del dominio asirio complicó la defensa de las fronteras a pesar de los números con los que contaba el ejército. No eran suficientes para mantener soldados apostados en todas las bases y fuertes importantes. Lo mismo le sucedió al Imperio Romano, cuando Teodosio decidió dividirlo en dos. Cuando Asurbanipal murió en el 627, el imperio empezó a desmoronarse. Sus sucesores Ashur-eddin-Lani y Simshar-ishukun no fueron capaces de mantener los territorios unidos y las regiones empezaron a separarse. Los súbditos consideraban que el gobierno del imperio asirio era demasiado duro a pesar de los avances y los lujos que otorga el estatus de ciudadano asirio, y los antiguos estados vasallos empezaron a sublevarse. En el 612 Nínive fue saqueada y quemada por una coalición de babilonios, persas, medos y escitas. También voy a hablar de los escitas, aunque no son del área, pero sí tuvieron bastante contacto con esta región. Así como Ashur y demás ciudades de los asirios. La destrucción del palacio hizo que ardieran los muros de la biblioteca de Asurbanipal. Y aunque no había sido su intención, esto preservó la gran biblioteca y la historia de los asirios, ya que las tablillas se cosieron y quedaron enterradas para la posteridad. Aún así, la destrucción de las grandes ciudades asirias fue tal que 2 generaciones después de la caída del imperio, nadie sabía dónde habían estado esas mismas ciudades. Las ruinas de Nínive quedaron cubiertas por arena donde permanecen enterradas durante los siguientes 2000 años. Sin embargo, los asirios no cayeron en el olvido gracias a los registros de los escritores griegos y romanos. Y claro, porque los mencionan en la Biblia. Gracias a Heródoto, quien consideraba que Asiria incluía toda Mesopotamia, los académicos conocieron de tiempo atrás la existencia de esa cultura, a diferencia de lo ocurrido con la Sumeria, que permaneció desconocida para los estudiosos hasta el siglo XIX. A los estudiosos de Mesopotamia se les conocía tradicionalmente como asiriólogos, hasta hace muy poco, aunque dicho término se sigue utilizando, debido al gran conocimiento que se tenía de Asiria a través de las fuentes primarias de escritores griegos y romanos. Los asirios extendieron la cultura mesopotámica por todos los confines de su imperio, hacia otras regiones del mundo, lo cual a su vez ha impactado hasta la actualidad a todas las culturas mundiales. Tiglat-Pileser III introdujo el arameo para reemplazar al acadio como lengua franca del imperio. Y dado que el arameo sobrevivió como lenguaje escrito, permitió a los investigadores descifrar los registros acadios y más tarde los sumerios. La conquista de Mesopotamia por Asiria y la expansión del imperio por todo el Oriente Medio llevó el arameo hasta regiones tan próximas como Israel y tan alejadas como Grecia. De esta manera el pensamiento mesopotámico se infiltró en esas civilizaciones y constituye parte de su legado literario y cultural. Babilonia asumió la supremacía de la región entre el 605 y 549 a.C. Tras la decadencia y ruptura del imperio asirio, más adelante Babilonia cayó ante los persas comandados por Ciro el Grande, quien fundó el imperio aqueménida. Con posteridad, los aqueménidas sucumbieron ante Alejandro Magno, para pasar a ser parte del imperio seleucida tras su muerte. La región de Mesopotamia, que corresponde a las actuales Irak, Siria y parte de Turquía, fue el área en que aquel momento se conoció como Asiria, cuando los partos expulsaron a los seleucidas. La sección occidental de la región, antes conocida como Ebernari y más tarde Aramea, retuvo el nombre de Siria. Los partos obtuvieron y mantuvieron el control de la región hasta la llegada de Roma en el 116 d.C. Con posteridad, el imperio sasánida logró la supremacía del área entre el 226 y 650 d.C. Todo esto hasta el surgimiento del Islam y las conquistas árabes del siglo VII d.C. Asiria dejó de existir como entidad nacional. Sin embargo, entre sus mayores éxitos estuvo el alfabeto arameo que Tiglat-Pileser III importó en la administración asiria desde las regiones conquistadas de Siria.
El arameo era más fácil de escribir que el acadio, de manera que los documentos más antiguos recogidos por reyes como Asurbanipal se tradujeron del acadio al arameo, mientras los más modernos se escribieron en arameo e ignoraron el acadio. El resultado fue que se preservaron miles de años de historia y cultura para las futuras generaciones, lo cual constituye uno de los más importantes legados de Asiria. El interés arqueológico en Mesopotamia se vio avivado en el siglo XIX por el deseo de corroborar las narraciones bíblicas del Antiguo Testamento con pruebas históricas. Los asirios, que habían sido los señores del país de su época, volvieron a jugar un papel importante en la historia al atraer la atención de arqueólogos y expertos hacia la región de Mesopotamia, donde se acabaría revelando toda la cultura mesopotámica. Antes del siglo XIX, no se conocía a los sumerios ni muchos de sus mitos, leyendas y acontecimientos históricos que hoy en día se saben que fueron tan importantes. Los lectores modernos pueden acceder a muchas de estas historias gracias a la preservación de los libros. Las tablillas de arcilla encontradas bajo los muros de Nínive y en otros lugares le revelaron al mundo moderno los mitos, las leyendas y las historias de la gente de Mesopotamia. Y con este descubrimiento le proporcionaron un entendimiento nuevo de la historia y de la cultura mundiales. Bueno, estrellas, de veras espero que este show les haya gustado. En el siguiente debería hablar, no sé si de Mitanni, o de los hurritas, amorritas, elamitas o escitas, no sé. Debería ser de Mitanni. Muchas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Nos vemos en el siguiente. Arde Cosmo.